Buenas tardes nuevamente, queridos estudiantes. Vamos a concentrarnos ahora en la cuestión de cuál es el significado de una oración. Bien, vamos a ver una oración simple. En realidad el tema es más complejo. Y Frege, en este artículo que estamos estudiando, en realidad analiza las oraciones subordinadas. Yo voy a dejar de lado eso. Me voy a saltar. Ustedes tampoco tuvieron que leer. Nos saltamos algunas páginas, precisamente que tienen que ver con el significado de las oraciones subordinadas. Bien, eso obviamente es parte de la argumentación de Frege. Es un estudio detallado, minucioso, pero para efectos prácticos del curso, vamos a concentrarnos simplemente en las oraciones simples. Bien, entonces, ¿cuál es el significado de una oración? ¿Sí? Ahora, Frege nos dice que el significado de una oración es su valor de verdad. ¿Sí? Bien, puesto que Frege trabaja con una lógica bivalente, según la cual el conjunto de los valores de verdad simplemente tiene dos elementos, o la verdad o la falsedad. Eso significa que solo cualquier oración de las infinitas que hay solo pueden tener dos significados, o la verdad o la falsedad. ¿Sí? Todas las oraciones verdaderas significan lo mismo, y de igual manera, toda oración falsa, todas las oraciones falsas tienen el mismo significado. Están designando la falsedad como un objeto, y que nosotros los llamamos valores de verdad. ¿Sí? Los valores de verdad no son subjetivos, no son invento del ser humano. Obviamente son entidades especiales, no las podemos percibir. En ese sentido son abstractas, más allá de la observación, pero eso no significa que carezcan de entidad. ¿Sí? Bien, recuerden que desde las primeras horas, cuando empecé a explicar Frege y les presenté la distinción entre argumento y función, les decía que relacionemos la función con las formas platónicas. Y al igual que ellas, que están en otro mundo, no son materiales, son inmutables, no son captables, accesibles por medio de los sentidos. Así también ciertos objetos, como la verdad, la falsedad, no los podemos tocar o leer, y ni tampoco percibir por la vista. Pero ello no significa que carezcan de entidad, obviamente. Bien, entonces voy a presentarles el argumento de Frege para probar lo que está aquí en el pizarrón. Es una identidad. ¿Sí? El significado de una oración es su valor de verdad. ¿Sí? Y como
él trabaja con una lógica bivalente. El significado de una oración de verdad es o la verdad o la falsedad. ¿Sí? A ver. Voy a especificar aquí. ¿Sí? ¿Ya? Bien. La B es la verdad, la F la falsedad. Bien, el argumento tiene 4 premisas, 2 subconclusiones y a partir de esa serie de 6 oraciones sacamos una última conclusión que es la séptima línea de la prueba. Como les dije, esto que voy a presentar en este momento, en esta hora, es una reconstrucción. Parece que Frege no tuvo clara la estructura de esta argumentación, pero si nosotros ordenamos lo que él dice, la mejor forma de presentar su justificación, su motivación para esta identidad, entonces va a tener la siguiente forma. Bien, verán, primero quisiera referirme a la forma general, por lo tanto a la estructura lógica que tiene la argumentación que presenta Frege, y después voy a ejemplificar línea por línea. Hay 2 argumentos. El primero simplemente tiene 2 premisas y de ahí sacamos una primera subconclusión. El segundo subargumento igual tiene 2 premisas y de ahí sacamos una segunda subconclusión. Y al final tomamos ambas subconclusiones para llegar a la conclusión final. ¿Sí? La forma general del argumento es la siguiente. ¿Sí? A ver, mis queridos estudiantes, quisiera ver quién recuerda algo de lógica. Estamos hablando de hace 5 semestres, son 2 años y medio. ¿Sí? Si es que P entraña Q y Q entraña P, ¿qué conclusión sacamos de ahí? Sí, sí, si se da una relación de entrañamiento de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por lo tanto, conclusión. P igual a Q. Ya. En lógica clásica establecemos una equivalencia, pero en realidad es un poquito menos que una equivalencia. ¿Sí? El Frege, gracias Luis Fernando, está muy bien, esa es la respuesta que da Frege. ¿Sí? ¿Cómo simbolizamos en lógica clásica lo que ellos llaman equivalencia? ¿Qué signo pongo aquí? La triple barra. ¿Sí? Bien, P sí, solo si Q. En lugar de la herradura echada, podría utilizar la flecha en la dirección de izquierda a derecha. ¿Sí? Aquí, en la segunda premisa, estoy cambiando el orden de miembro izquierdo y derecho. ¿Sí? Ya, este es el primer subargumento. Ahora, segundo subargumento. ¿Sí? Q entraña R, R entraña Q, por lo tanto, este segundo subargumento tiene la misma forma que el anterior. ¿Qué concluyo de aquí?
si una primera oración entraña la segunda y la segunda entraña la primera, por lo tanto, la primera, ¿sí?, según la lógica clásica, equivale a la segunda. ¿Sí? ¿Ya? Bien, ahora, finalmente, tomemos estas dos subconclusiones y de ahí, ¿qué concluimos? Fíjense, supongamos que se trata de equivalencia y esa es la interpretación, el sentido que Frege, los lógicos clásicos dan al bicondicional, ¿sí? El P equivale a Q, pero Q equivale a R. Por lo tanto, por transitividad, ¿qué concluimos? Saquen la conclusión. P entraña R. No. El signo está mal, las letras están bien. No es solamente, esto es P entraña R, pero es algo más fuerte. Sí, solo sí. Correcto, eso sí. P equivale a R. ¿Sí? Si una primera oración equivale a una segunda y esa segunda equivale a una tercera, por lo tanto la primera equivale a la tercera. ¿Sí? Es como si tuviera lo siguiente, 3 puntitos, ¿sí? La primera equivale a la segunda equivale a la tercera, por lo tanto, hago el salto de la primera, voy a la tercera. ¿Sí? Eso es transitividad. Bien, fíjense, entonces, en total tengo aquí 7 afirmaciones. Voy a enumerarlas. ¿Sí? Una primera premisa, segunda, y de ahí saco una primera subconclusión. Luego tengo las premisas 4 y 5. De ambas saco la segunda subconclusión, pongámosle número 6, y a partir de 3 y 6 llego a 7. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a mostrarles un par de páginas en la pantalla del artículo de Frege que estamos estudiando y vamos a localizar en qué parte del texto están presentes cada una de estas 6 premisas y dónde está la conclusión. ¿Sí? Si ustedes tienen su texto a la mano, les puede ser útil manejar, verlo ahí y podrían ustedes con lápiz o con esfero poner ahí los números de las premisas y dónde está la conclusión. ¿Sí? A ver, voy a presentarles el texto. A ver, ya encontré, tengo el texto ya en el Acrobat Reader, pero antes de mostrarles, a ver, verán, les voy a presentar las páginas 10 y 11, es la que tengo aquí, las páginas 10 y 11. Entonces, antes de hacer eso, tengo en el programa, no se preocupen, no voy a tener con mis manos, voy a ejemplificar, a darles los términos que maneja Frege para instanciar esta forma lógica que tengo acá a mano derecha. Les digo, esto es una reconstrucción ideal. Aparentemente, Frege está razonando según este modelo, esta estructura, pero no lo hace en ese orden que está acá de un modo claro, sino que las premisas están mezcladas, están desordenadas, y precisamente yo les voy a hacer caer en cuenta en dónde están las premisas. Posiblemente no todas ellas están mencionadas, pero al parecer Frege no tuvo una completa claridad de lo que él quería probar,
según esta formalización, pero creo que podemos atribuirle, sin forzar mucho el texto, esta forma de argumentar. Bien, entonces ahora voy a poner en segundo lugar cada una de las premisas que presenta Frege. ¿Sí? Aquí estoy utilizando las letras PQR como letras esquemáticas, que son simplemente lugares vacíos que tienen que ser llenados por oraciones u enunciados. Es lo que la mayoría de los lógicos llaman variables, ¿sí? Pero que por razones de filosofía de la lógica, es decir, por una concepción diferente al de la mayoría de los lógicos, prefiero evitar esa denominación. ¿Sí? Bien, a ver. Verá, primera premisa. Entonces voy a poner aquí esta misma forma de argumentación, pero en lugar de letras esquemáticas les voy a poner oraciones. ¿Sí? Si una parte es significativa, vean, vamos a hablar de el significado. Recuerden, lo que quiero probar es que el significado de una oración es su valor de verdad. Esta va a ser la conclusión número 7. ¿Sí? Entonces, lo que Frege quiere probar es una identidad, o si quieren ustedes, una equivalencia. ¿Cómo lo hace? Mediante esta forma. ¿Sí? Podemos decir, aquí tenemos una gran regla de inferencia. ¿Sí? Es simplemente la forma del argumento. Aquí les voy a poner el argumento con esta forma de acá. ¿Sí? Entonces, la oración tiene significado. Por otra parte, los componentes, los ingredientes de esa oración pueden tener significado o no. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, de sujeto y predicado. ¿Sí? Esas son partes de la oración. ¿Sí? Nosotros sabemos que al sujeto le corresponde un objeto, al predicado le corresponde un concepto. ¿Sí? Lo que tiene significado son las partes de la oración. ¿Sí? Bien, entonces, veamos acá, ¿cómo es la forma de la primera premisa? Si las partes de una oración tienen significado, eso simplemente lo voy a simbolizar así. ¿Sí? Aquí P significa parte de una oración. Si las partes de una oración, por ejemplo, el sujeto, si el nombre que aparece en la oración, el nombre propio, tiene significado, ¿sí? Entonces, la oración tiene significado. ¿Sí? Bien. Segunda premisa. Si la parte, si una parte de, o si las partes de una oración no tiene significado en absoluto, entonces la oración tampoco tiene significado. ¿Sí? Ahora, fíjense que de esta premisa, por medio del modus tollens, o el principio de contraposición, puedo sacar lo siguiente, ¿sí? Recuerden, si tengo esto, por contraposición, la negación total, si no sucede el consecuente, entonces no sucede el antecedente, ¿sí? Voy a pasar de esta primera forma a la segunda con esta oración, ¿sí? Y obviamente si me topo
aquí la letra, el consecuente, ya es una negación. Con esta otra negación nos topamos con dos negaciones. Y por el principio de doble negación, dos negaciones equivalen a una afirmación. Entonces, como me queda, ¿sí? Lo que es miembro derecho pasa a la izquierda, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí tengo estas dos negaciones, ¿sí? Y luego lo que es miembro izquierdo pasa a la derecha. Aquí la negación y aquí la otra negación, ¿sí? Bien, pero voy a borrar las dos negaciones por el principio de doble negación y me queda simplemente que si una oración es significativa, entonces sus partes tienen significado, ¿sí? ¿Ya? Y es precisamente el inverso de la primera premisa. Comparemos la primera línea con la última. Si las partes tienen significado, la oración tiene significado. Y si la oración tiene significado, las partes tienen significado, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué concluyo de ahí? El que una oración sea significativa, ¿sí? Ocurre si y solo si las partes son significativas, ¿sí? Bien, yo podría borrar estas dos líneas. Esto no aparece en el texto. Solo les pongo aquí en el pizarrón por razones didácticas para que ustedes vean que cuando Frege se expresa de este modo, en realidad lo que está queriendo decir es esto de acá. Estas oraciones son mutuamente deducibles. Bien, entonces tengo primera premisa. ¿Quieren ustedes la número 1? Acá está la número 2 y la número 3. Ahora, vamos a ver 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Qué forma tienen? ¿Sí? Si las partes son significativas, ¿sí? Entonces la oración tiene un valor de verdad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería? A ver, no sé si alguien me puede decir cuál sería la siguiente premisa. A ver, ¿alguien quisiera participar? Es simplemente el inverso, ¿sí? Si una oración tiene valor de verdad, entonces las partes tienen significado, ¿sí? De ahí que concluimos. Si las partes son significativas, la oración tiene un valor de verdad. Si la oración tiene valor de verdad, las partes son significativas. De ahí, una oración es o verdadera o falsa, sí, solo sí. Las partes son significativas. ¿Ya? Esta es la línea 6. Y finalmente, a partir de la 3 y 6, ¿sí? ¿Qué concluimos? ¿Sí? Bueno, verán, aquí, por transitividad, ¿sí? Una oración es significativa, sí y solo sí, las partes son significativas. Acá, las partes son significativas, sí y solo sí, la oración es verdadera, ¿sí? ¿Quieren ustedes simplemente hago conmutación? Lo que está a mano izquierda pasa a la derecha. Esto es, recuerden, en lógica clásica es la equivalencia. Si yo digo 1 es igual a
a 2 menos 1, eso equivale a 2 menos 1 es igual a 1. ¿Sí? El orden de los equivalentes da igual que un equivalente esté a la izquierda y el otro a la derecha o viceversa. Esa es la conmutabilidad de la equivalencia. ¿Sí? Entonces, si una primera oración equivale a una segunda y esa segunda equivale a una tercera, por transitividad, la primera equivale a la tercera. ¿Sí? El que una oración sea significativa equivale a que esa oración tenga valor de verdad. Bien, esto es lo que se propone probar. Aquí está la prueba de que el significado de una oración, ¿sí? El que una oración sea significativa es lo mismo que esa oración sea o verdadera o falsa. Que la oración tenga un valor de verdad, ¿sí? Entonces, tenemos aquí una premisa, dos premisas, una primera subconclusión, luego una cuarta premisa, una quinta, y luego una segunda subconclusión. Finalmente, unimos 3 y 6, sacamos 7. ¿Sí? Bien, esta es la reconstrucción que nosotros podemos sacar de las páginas 10 y 11 del artículo de Frege. Como les digo, a ver, puede ser que alguna de estas premisas no las haya explicitado Frege. A ver, tal vez estas dos premisas puede ser que no estén presentes en Frege. Las voy a poner con rojo. ¿Sí? Verán, el 1, 2. Ay, bueno, este es... ¿Ya? Bien, tenemos dos versiones de la segunda premisa. Son equivalentes, me parece que Frege utiliza la primera y posiblemente no vamos a encontrar estas dos premisas, pero son obviamente suplibles, suplementadas, proporcionadas por la estructura lógica de lo que él quiere demostrar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Sí, se comprende. Entonces, esto es un argumento. Aquí hay oraciones. Esto lo que está a mi derecha, esto es una forma de argumento. Si quieren, aquí tengo una primera inferencia, una segunda y finalmente una tercera. Pero en total están formando el esqueleto de la prueba que está acá. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Se comprende? A ver, pero espero que esté clara la estructura de la argumentación. Bueno, esta es la estructura y este es el argumento que presenta Frege. ¿Sí? Fíjense, está utilizando la lógica, una demostración, o si quieren ustedes, una deducción lógica para justificar esta identidad entre significado de una oración y su valor de verdad. Sea verdadero o falso, el significado es una de dos. ¿Sí? Obviamente la conclusión nos puede parecer a nosotros bastante extraña. Incluso podríamos nosotros ir más allá y decir,
no me convence, yo rechazo esa conclusión y en realidad yo también tengo ese sentimiento, ¿sí? Pero una cosa es aceptar o no aceptar la conclusión, otra cosa previa es comprender lo que él quiere decir, ¿sí? De hecho, si es que el sentimiento de ustedes es que este argumento no les convence, porque nos está diciendo que toda oración únicamente puede tener dos significados, o la verdad o la falsedad. Toda oración verdadera significa lo mismo, la verdad. Toda oración falsa tiene un único significado, que es la falsedad. Pero nosotros creemos que hay más de dos significados que pueda tener una oración. Y en eso estoy de acuerdo con ustedes, pero Frege nos está presentando unas premisas, está utilizando una argumentación lógica. Si no aceptamos la conclusión, tenemos que decir en dónde se equivoca el argumento, cuál de las premisas está mal, o cuál de las reglas de inferencia que está utilizando está equivocada, es inválida. ¿Sí? Entonces, pero si nosotros no hacemos ese análisis, entonces quien tiene las de ganar es Frege. A menos que digamos en dónde hay un error, si es que lo hay. Caso contrario, estaríamos obligados, si queremos ser racionales, a aceptar la conclusión, aunque no nos guste. ¿Sí? Bueno, si no tienen alguna pregunta, asumo que el argumento está clarísimo. Y ahora veamos cómo se expresa Frege. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla. Y tenemos aquí por favor, fíjense, estoy en las páginas 10 y 11. En la 10 y la 11. Ahora, vamos a ver dónde está la primera premisa. ¿Sí? Bueno, está escrito ahí con lápiz o con esfero. Veamos acá. ¿Sí? En la página 11, les voy a leer. ¿Qué dice? Verán. A ver, dice, el hecho de que nos ocupemos de la denotación de un componente de la oración indica que en general reconocemos y esperamos que la oración misma posea una denotación. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, está pasando de que una parte, denotación es lo mismo que significado, ¿sí? Si una parte tiene significado, entonces la oración tiene significado, ¿sí? Si una parte es significativa, la oración es significativa, ¿sí? Entonces, por favor, les pido que en su texto ustedes escriban acá, al margen, pónganle número 1. Esta es la premisa número 1, ¿sí? ¿Está comprendido? Hemos encontrado la premisa 1 de este argumento en la página 11. A ver, por favor, si tienen delante suyo la copia o si es que están manejando la versión digital, pongan un comentario, ¿sí? A ver, ¿sí saben cómo poner un comentario? ¿Sí? Verán, pongo aquí el botón derecho, agregar nota, y le pongo aquí 1, premisa 1. Y ya está acá. Aquí está la premisa 1. ¿Sí? Premisa 1. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? Por favor, si no está claro, con confianza digan, profe, explique de otra manera. ¿Sí? Vamos a la 2. ¿Dónde está la 2? ¿Sí? A ver.
A ver, vamos acá. ¿Sí? Vamos acá. Puesto que es dudoso que el nombre Odiseo que figura en ella. Sí, verán, vamos a ver. Aquí, fíjense por favor, estoy con el cursor. Dice la oración: Odiseo fue arrojado a las playas de Ítaca mientras se encontraba profundamente dormido. ¿Sí? Bien, en esa oración que Odiseo fue arrojado a las playas, aparece el nombre Odiseo. ¿Sí? Arrojado a las playas, eso es un predicado que significa un concepto, pero en cambio Odiseo es una palabra que no tiene significado. ¿Sí? Estamos acá. ¿Sí? Una parte no tiene significado. ¿Sí? Bueno, Odiseo es un personaje de Homero. Se supone que es una obra literaria, una obra de ficción. Hay un personaje imaginario como Pegaso. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Vamos, consideremos una oración en la que un nombre no tiene significado. La palabra Odiseo. Es como si yo dijera, el Sancho Panza es el acompañante de Don Quijote, del caballero Don Quijote. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué dice con respecto a esa oración. ¿Sí? Ya, dice, puesto que, es decir, supongamos, es dudoso que el nombre Odiseo que figura en ella denote, ¿sí? Bueno, aquí Frege se está expresando de una... A ver, voy a aumentar un poquito el tamaño, no mucho, para... ¿Ya? A ver, verán. Estoy aquí. Por favor, ubiquen esta oración en su propio texto. Puesto que es dudoso que el nombre Odiseo que figura en ella denote, es también dudoso que la oración tenga denotación. ¿Sí? Entonces, es lo que está acá. ¿Sí? Si las partes no tienen significado, tampoco la oración tiene significado. ¿Sí? Si es que en una oración una parte no significa, el todo tampoco tiene significado. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que de lo que no es significativo salga algo con significado? ¿Sí? De un opuesto no sale el otro. ¿Sí? ¿Cómo le va? Un ratito. Ese es un pensamiento, si quieren ustedes, antidialéctico. De F no puede salir no F. No podemos esperar que de lo dulce salga lo salado o viceversa. ¿Sí? Entonces, si es que las partes no tienen significado, ¿cómo puede ser que el todo sí tenga significado? ¿Sí? Bien. El ser no puede salir del no ser. ¿Sí? Es un pensamiento que está en Parménides. Bien, entonces pongamos por favor aquí premisa 2. ¿Sí? Acá, verán, ahí dice, puesto que es dudoso que el nombre Odiseo, ¿sí? Aquí pongamos premisa 2. ¿Sí? Ya, aquí está premisa 2. ¿Estamos? Bien, a ver. Ya, en este momento tengo dos premisas. Aquí está la 1, acá está la 2. ¿Sí? Ya, y ¿dónde está la 3? Vamos a ver, aquí está. Dice, hemos visto que la denotación de una oración ha de buscarse toda vez que esté en juego la denotación de sus componentes. ¿Sí? Entonces,
primera subconclusión. ¿Sí? La oración es significativa, sí, solo sí. Las partes son significativas. Buscaremos la denotación de una oración siempre y cuando los componentes sean significativos. ¿Sí? Bien, esa es la oración número 3. Marquemos en el texto el número 3. Está acá. Les voy a poner el... Bueno, por favor, hagan esto. 3. ¿Sí? Es la primera subconclusión. Está aquí, en las primeras 2 líneas. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bien, como ven ustedes, si nosotros examinamos el texto, en primer lugar está la segunda premisa, luego la primera, y de ahí sacamos una primera subconclusión. ¿Sí? Bien, vamos ahora a la premisa cuarta. ¿Sí? Cuarta premisa. Bien, vamos acá. Sin embargo, es indudable que todo aquel que considera seriamente que la oración es verdadera o falsa, atribuye al nombre Odiseo una denotación y no solamente un sentido. ¿Sí? Fíjense, por favor, leamos nuevamente. ¿Sí? Es indudable que todo aquel que considera seriamente que la oración es verdadera o falsa, a ver, verdadera o falsa, atribuye al nombre de Odiseo una denotación. ¿Qué premisa es esa? ¿Quién me dice cuál de esas premisas está ahí? Si la oración Odiseo fue arrojado a las playas es verdadera o falsa, si está Frege suponiendo, si es que alguien atribuye a esa oración verdad o falsedad, entonces quiere decir que está dando un significado a las partes. ¿Sí? Es nuestra premisa número 5. A partir de que la oración tiene un valor de verdad, eso quiere decir que las partes de la oración son significativas. Entonces, pongamos ahí, por favor, les pido que ustedes al margen, acá, ¿sí? En esto de aquí, pongan ustedes el número 5. ¿Sí? Quinta premisa. ¿Ya? La quinta premisa acá. ¿Sí? Bien. ¿Ya? Ya. Dice, si la oración es verdadera, entonces el nombre tiene denotación. ¿Ya? De la verdad a la denotación de las partes. Si la oración es verdadera, las partes, los componentes, tienen significado. ¿Sí? Bueno, si continuamos haciendo este análisis, vamos a